El populismo antes no era una mala palabra, simplemente indicaba políticas que se hacían en favor del pueblo y la idea de que el pueblo debe participar en el gobierno en lugar de élites como antes eran las monarquías o las iglesias. La idea misma de la democracia, de la Revolución Francesa, es profundamente populista. Pero hoy en día populismo ya no significa eso. Populismo significa lo que antes significaba demagogia. Y aunque se ha tratado de explicar que los que llamamos populistas hoy no son sino demagogos, tenemos que asumir que la gente entiende populismo como demagogia. ¿Qué es la demagogia? La demagogia es la práctica política que implica acudir a las pasiones, a las emociones, a los odios, al enardecimiento, a lo más visceral de la gente y al mismo tiempo impedir que ejerza la deliberación tranquila, el análisis crítico, el cuestionamiento sereno y el debate abierto de ideas diferentes para llegar a conclusiones que sean válidas para todos. Para lograr este enardecimiento y esta manipulación por la vía de la emoción que ya conocían los antiguos griegos, utiliza tres herramientas fundamentales. La primera es la identificación de un enemigo al que se le atribuyen todos los males que sufre una sociedad. Pueden ser los judíos en la Alemania nazi, pueden ser los armenios en la Turquía de los años 20-30 del siglo XX, pueden ser los comunistas, que además son un excelente pretexto para perseguir a todo progresista, libertario, demócrata, que no sea comunista, pero que desee políticas sociales. Puede ser la derecha, que puede además ser también la persecución a la derecha utilizada para perseguir a demócratas a los que se identifica con los peores elementos. Los mexicanos, los inmigrantes, los musulmanes, los negros, cualquier grupo humano puede en un momento dado ser seleccionado como el enemigo a batir. El segundo elemento es presentar a quienes han detentado el poder en el pasado no solo como ineptos, sino como malvados. Cualquiera de nosotros se da cuenta que todos los que han tenido el poder en el pasado han sido incapaces de resolver todos los problemas. Esto puede deberse a muchísimas causas, puede deberse a cuestiones internas, puede deberse a cuestiones económicas, asuntos de política internacional, incluso asuntos de carácter climatológico. Un desastre natural puede dar al traste con la economía de un país. Las razones por las cuales no se pueden resolver todos los problemas son complejísimas, pero eso es precisamente lo que el demagogo, el populista, no quiere que pensemos y prefiere que lo veamos todo como simple y sencillamente una expresión de la maldad infinita de aquellos que han tenido el poder antes. La contraparte de eso, por supuesto, es el demagogo, el populista, que nos asegura que en cuanto le demos el poder, va a resolverlo todo, porque todo tenía una solución muy fácil, todo era elemental, todo era sencillísimo, pero no quisieron hacerlo los que estuvieron antes. Y entonces, el populista, el demagogo, con un par de leyes, con su sonrisa, con dos palabras y una mirada al horizonte, quizás con un par de gritos o con un poco de policía, resolverá todos los problemas y nos dará un futuro recubierto de chocolate, limpio y con fresco olor a pino, como en los anuncios de detergentes para ropa blanca. El populismo, queda así claro, no es ni de izquierda ni de derecha. Es una práctica política, es una táctica, es una herramienta como un martillo que podemos usar para construir cosas útiles o para romperle la crisma al vecino. Hay izquierda populista, hay derecha populista y hay populistas que ni siquiera tienen ideas políticas, lo único que tienen claro es que quieren, lo que quieren los populistas esencialmente, el poder. El populismo, por lo tanto, impide la búsqueda de soluciones consensuadas entre grupos que están en pugna por distintos intereses. Busca el enfrentamiento y que haya un derrotado y un vencedor. Busca la polarización permanente de la sociedad, lo que el teórico Laclau del populismo llama el pueblo y el antipueblo, la creación de un antipueblo al que podamos estarle echando la culpa todo el tiempo de todo lo malo que pasa. Y, por supuesto, exige el pensamiento populista, la táctica populista, que no tengamos pensamiento complejo, que no veamos ni la complejidad de los problemas ni la complejidad de las soluciones, que no veamos que a veces, por desgracia, no se puede resolver todo y no se puede tener todo. Prefieren jugar con nuestro capricho de tenerlo todo ya.
ese sueño humano de levantarse un día y ganarse la lotería y encontrar el amor de su vida y tenerlo absolutamente todo sin más esfuerzo que poner al populista en el poder, como si fuera una especie de los tres reyes magos en uno, la santísima trinidad del te voy a dar todo lo que quieres, solo dame todo, todo el poder. Cuando alguien te pide que no pienses, quizás hay que pensar por qué lo está diciendo, porque ese es el mayor riesgo del populismo, esa demagogia que hoy se nos presenta con una cara quizás más bonita, pero que nunca ha hecho por el pueblo mucho que digamos, por los demagogos sí que ha hecho.